la confusión sobre este tema surge cuando una conocida secta se la pasa solamente hablando todo el tiempo de que el bautismo debe de ser solamente en el nombre de Jesús, lo cual no es cierto. Y es lo primero que te preguntan y de lo único que te hablan, como si lo importante en Cristo fuera el meterse al agua y no la santidad del cristiano y el verdadero nacer de nuevo. Con ello confunden a los cristianos con argumentos cerrados y falaces que aquí vamos a derribar y a evidenciar. En primer lugar, ellos no podrán contestar las dos sencillas preguntas primarias que hacemos. La primera ya la hicimos y vamos a retomarla. Pregunta primaria número 1. Si sabemos que Dios dice en el Evangelio de Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. y si aceptan que Jesús es Dios y que Dios no se equivoca nunca, ¿por qué dicen entonces que Jesús sí se equivocó y aún lo llaman mentiroso, cuando que fue Él mismo el que dijo que debía hacerse en esos tres nombres? Y además enseñan a hacerlo diferente y a desobedecer una orden directa de Jesús, el cual es Dios. Y no pueden decir que ellos no afirman eso de que Jesús es mentiroso, ni pueden negar que lo desobedecen adrede y que lo tienen por poca cosa, porque sí lo afirman, ya que el argumento que ellos dan para bautizar solo en el nombre de Jesús es que Pedro dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y que por lo tanto, pues, lo hacen entonces como lo mencionó Pedro y no como lo ordenó Jesús. Ahí está. Tienen dos pasajes. Uno en donde Jesús, quien es Dios Todopoderoso, ordenó cómo debía hacerse, y otro en donde Pedro menciona algo un tanto diferente. Pedro, un hombre mortal que negó a Jesús 3 veces y que en Gálatas 2 ya se estaba extraviando predicando doctrina judaizante y Pablo tuvo que reprenderlo. Y ellos dicen, pues nosotros le hacemos como diga Pedro y como lo haya dicho Jesús, no nos interesa. Ciertamente para nosotros Pedro es nuestro amadísimo hermano y apóstol Pedro, que lo amamos y respetamos con todos sus defectos y virtudes y lo tenemos por tremendo apóstol e hijo de Dios. Pero para ellos es su Dios infalible, que está por encima de la orden de Jesucristo. Luego entonces, ellos están diciendo que Jesús se equivocó, y que Pedro es el sabio, todopoderoso, inerrante, inefable, y que Jesús es mentiroso y Pedro veraz. Bueno, mis hermanos, nos enviaron este video para que lo analizáramos bíblicamente y se trata sobre el bautismo. El título de este video se llama Es imposible que el bautismo sea solo en el nombre de Jesús. Pero vamos a explicar que el bautismo bíblico sí es en el nombre de Jesús. Y no es porque Pedro lo haya mandado. No. Porque la Biblia no habla del bautismo de Pedro. En ninguna parte la Biblia habla del bautismo de Pedro. Es más, la Biblia no habla de dos bautismos. Efesios 4:5 dice claramente que hay un solo Señor, que hay una sola fe y que hay un solo bautismo. No es Mateo 28:19 diferente a Hechos 2:38 y lo vamos a explicar. Como primera medida, no hay que crear rivalidad entre Jesús y Pedro. No obedezcas a Pedro, porque Pedro fue un hombre mortal que se equivocó, que negó al Señor, que Pablo lo reprendió. No lo obedezcas. Tienes que obedecer a Jesús, que es Dios, entre otras cosas. Si hay quienes predican a Jesús como el Dios Todopoderoso, somos nosotros. Son pocos los trinitarios que reconocen que Jesús es el Dios Todopoderoso. Entonces, la Biblia no registra dos bautismos, el bautismo de Jesús y el bautismo de Pedro. No, Señor, porque Pedro no habló por voluntad humana, porque la Escritura no es de interpretación humana, sino que los santos hombres de Dios que hablaron lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo. Ese día Pedro acababa de ser lleno del Espíritu Santo, y cuando Pedro se levanta, no se levantó solamente Pedro, se levantaron los 11 discípulos con él. O si no, leamos en Hechos 2:14, vean lo que dice Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, es decir que San Mateo también estaba allí,
Y en el verso 37, cuando le preguntan, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Es decir, que también a San Mateo le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Lo que pasa era Pedro el que tenía la vocería, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Vean, si Pedro hubiese estado equivocado, así como el Señor usó a Pablo para reprenderlo, así el Señor hubiese utilizado a cualquiera de los apóstoles, especialmente a Mateo. Pedro, te equivocaste. No es en el nombre de Jesús. Te equivocaste, Pedro. No estás obedeciendo al Señor. Usted no encuentra a Mateo corrigiendo. ¿Y sabe por qué Mateo no corrigió? Ni ninguno de los apóstoles corrigió. Porque uno, Pedro hablaba inspirado por el Espíritu Santo. Y dos, porque el Espíritu Santo no se equivoca. Y Pedro no estaba desobedeciendo al Señor. Pedro estaba obedeciendo la gran comisión. Lo que pasa es que la gran comisión, mi estimado amigo, no solamente hay que leerla desde Mateo 28, 19, para entender la gran comisión del por qué los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús, hay que también leer los otros evangelios. San Lucas 24, 47. Vea lo que dice Jesús, lo que les ordenó el Señor. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Diga usted, ¿eso no fue lo que Pedro hizo? El Señor mandó a predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso fue lo que Pedro hizo. Ahora, San Lucas 24, 47 no contradice en nada a Mateo 28, 19. Porque entre otras cosas, San Mateo 28, 19 no habla de los nombres como él dice. Los nombres, no, el nombre, bautizándolos en el nombre singular. Porque padre no es nombre. Yo soy padre, pero mi nombre no es padre. En el nombre del Padre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo tampoco es nombre. San Mateo 28, 19 no es ningún bautismo trinitario. Al contrario, si hay un versículo que demuestra que la Trinidad no existe, es Mateo 28, 19. ¿Y sabes por qué? Porque si Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y los discípulos, porque no solamente fue Pedro, porque Pablo también bautizó en el nombre de Jesús, porque también Felipe bautizó en el nombre de Jesús. Entonces, si el Señor mandó a bautizar así y los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús, eso corrobora, eso confirma que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Y que no hay ninguna Trinidad, que no son tres personas diferentes, que el nombre del Padre es Jesús, como dice Isaías 9:6, que Él es el Padre eterno, que el nombre del Hijo es Jesús, como dice Mateo 1:21, que el nombre del Espíritu Santo es Jesús, como dice 2 Corintios 3:17. Ahora, para explicar que el bautismo en el nombre de Jesús no es el bautismo de Pedro, en Hechos 19 nos habla que Pablo llegó a la región de Éfeso y ahí se encontró a ciertos discípulos que no habían recibido el Espíritu Santo ni tampoco habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pablo les manda a bautizar en el nombre del Señor Jesús, luego ora por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Quiere decir que no solamente Pedro mandó a bautizar en el nombre de Jesús, también Pablo. Los mismos profetas en Hechos 10:43 dice que de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea que los mismos profetas también anunciaron el perdón de pecados en ese nombre bendito. Al Señor Jesucristo toda la gloria. Entonces, el bautismo en el nombre de Jesús no es el bautismo de Pedro. Vuelvo y repito, no hay que crear rivalidad, por favor, entre Jesús y Pedro.
No es que Pedro desobedeció, porque no, Pedro jamás desobedeció, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. La iglesia primitiva fue guiada por el Espíritu Santo, no fue guiada por seres humanos. Sí, es verdad, ellos son mortales, se equivocaron, pero cuando se equivocaron, en el caso de Pedro, bíblicamente la Biblia demuestra que Pablo lo reprendió, pero en ningún momento muestra la Biblia que algún apóstol haya reprendido a Pedro por mandar a bautizar en el nombre de Jesús. En conclusión, Mateo 28:19 se confirma en Hechos 2:38. La Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice, porque es que Dios siempre ha querido que su nombre se invoque sobre su pueblo. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Algunos pasajes, por ejemplo, dice: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En Deuteronomio 28:10, y sabrán todas las naciones de la tierra que mi nombre es invocado sobre ti y te temerán. Entonces, otro pasaje en Crónica, cuando dice: si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare, yo le oiré y le responderé. Sobre el cual mi nombre es invocado. Dios siempre ha querido que sobre su pueblo, que en este caso es la iglesia, se invoque su nombre. Entonces, estimado amigo, lo digo no para crearle rivalidad, porque la Biblia dice que nada hagáis por contienda o por rivalidad. No, lo digo porque usted también necesita ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Al nombre de Jesús sea la gloria. Y después del bautismo, recibir el Espíritu Santo. Porque no solamente hay que bautizarse en el nombre de Jesús, también hay que recibir el Espíritu Santo, como dice en Hechos 8:16, que habían algunos discípulos que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces llegó Pedro y Juan y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. No es el bautismo solamente, hay que recibir el Espíritu Santo y también hay que vivir en santidad, apartarse del pecado. Porque apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, dice la Biblia. Al nombre de Jesús sea la gloria. Entonces, mis hermanos, dejemos hasta aquí en este momento y que el Señor Jesucristo les bendiga a todos.